Es el miércoles, pasado Miércoles, mañana que vamos a miércoles, ahí presentar está, ahí está. este libro, Soberanía de la Cabeza, justamente, Ujú. que es el que estamos presentando, Palabras propias y humanismo beligerante, en donde hablamos mucho de lo que significa la inteligencia artificial, lo que hay detrás de la inteligencia artificial, cómo eso se manifiesta en los climas tan violentos que estamos viviendo en toda esta Ujú. cápsula espacial tan especial que es el planeta Tierra y cómo eso se ve después en los resultados políticos. Hablamos mucho sobre la inteligencia artificial, después hay 4 partes más, la cuestión ambiental, la utilización del fútbol, la religión y los hechos de 1975, porque 50 años después estamos viviendo ciertas lógicas muy parecidas a lo que fue ese año, que es nada menos que el prólogo del terrorismo de Estado. Por eso presentamos este libro, lo hemos trabajado durante muchos años, Sí, sí. lo hemos podido escribir en los últimos meses, tiene una muy linda edición, así que esperemos que la gente nos acompañe porque da mucho elemento para el debate. Bien, Es ahí, como vos decías, en creo que debe ser un bar que se llama Lisboa, en Boulevard Tierras del Fuego 2549, allí en bien. Roldán, el miércoles 14 de mayo a las 18:30. Carlos, en este tópico, digo, se refleja también biopoder que hablaba Foucault, digo, biopoder constantemente, ¿no? El poder manejar masas, el poder manejar conciencias, personas. Sí, especialmente acá se hace todo un análisis de la historia de la tecnología, especialmente en los últimos 20 años, desde el surgimiento del teléfono celular a la inteligencia artificial, pasando por algunos cambios que se hicieron en los diccionarios de las principales lenguas, el inglés y el Ujú. castellano, en donde empezó a aparecer el término posverdad, y eso Claro. significaba eliminar la frontera de la verdad y la mentira, y eso tiene un significado muy profundo después en la vida cotidiana de nuestra gente, de nuestro Ujú. pueblo, tiene un significado en esta idea de despreciar toda la política como si fuera la misma cosa, y de esa manera, sin querer, la gente termina reafirmando la política que hace el poder económico, que es lo que realmente gobierna el mundo, no solamente la Argentina. Así que hablamos mucho de esto, de lo que significa la pérdida de las palabras, Sí, sí. esta tilinguería tan estúpida, a mi entender, que por ejemplo se celebró tanto este fin de semana en Rosario con eso de Open House, Ujú. en vez de ponerle casa abierta le ponen esa estupidez, que tiene que ver con esta idea de hablar en inglés para pensar en inglés. Y esas cuestiones de la educación, el secuestro de Sí, las sí. palabras, de 8.000 palabras que teníamos para designar cosas, personas, situaciones, sentimientos, pasamos a tener 800 palabras, menos palabras propias, más pensamiento ajeno, eso se ve en todo. Y la idea de desvincular la cabeza de donde están los pies donde se pisan las Sí, sí. necesidades, pero cuando la cabeza es llevada a otros lados, por las urgencias económicas y por el dataísmo, esto que llega permanentemente por el celular, nos convertimos en mutantes, en cyborg, mitad seres humanos, mitad celular, los fono sapiens, como dice un filósofo que nosotros seguimos mucho, que es Byung-Chul Han, y a partir de eso la cabeza colonizada. Por eso hablamos Ah, de la soberanía de la cabeza, porque es la única manera de volver a pensar por nosotros, de volver a sentir por nosotros. Esto es indispensable para recuperar todo lo demás. bien. Carlos, preguntarte el rol de la educación en esto, ¿no? En las escuelas. Digo, yo siento que no debe haber lugar más soberano para un alumno, para un profe, que es el aula. Para mí es un lugar sagrado. Digo, Sí, pensar en ese derecho a enseñar y en ese derecho a aprender, pero tiene que haber un juego entre el que aprende y el que enseña. Digo, ahí, ¿cuál es la mirada que se le da en esta soberanía, obviamente, del cerebro? nosotros trabajamos muchísimo la cuestión educativa, nos preocupa mucho la formación de nuestras trabajadoras y nuestros trabajadores y la educación, porque nosotros creemos que allí es vital esta idea de volver a pensar con la cabeza propia, volver a tener el relato, el cuento, la narración. Ujú. Por eso de las palabras propias es fundamental, así que es un elemento de lucha permanente y especialmente de recuperación. Así que Sí. esta es la gran cuestión sobre la cual estamos analizando y trabajamos mucho, y especialmente lo que fue la demolición de la enseñanza de la historia, porque la historia te da el Claro. concepto de pueblo.
o no sos solamente largo, ancho y espesor que aparece en el espejo. sí, Cuando te mutilan la historia, te mutilan la dimensión, que es la cuarta dimensión que tenemos cada una de las personas, que es la dimensión social y política. Y por eso nos convertimos en zombies. Somos zombies políticos. Y así nos llevan al resultado este que está queriendo hoy el sistema, que es enarbolar las banderas del fascismo por encima de la libertad en serio, de la libertad de expresión, por ejemplo. Y eso me parece que es algo que también sobre lo cual analizamos mucho, siguiendo a muchos sí, sí. pensadores que nosotros citamos en el libro. Este es un trabajo, como siempre, de investigación periodística, Ujú. pero que además se mete a pensar cómo se pueden solucionar estas cuestiones desde cualquier aula, desde cualquier lugar de esta nuestra querida y enorme dimensión que es la provincia de Santa Fe. Bien. La palabra soberanía es magna, ¿no? Digo, es inmensa. Es una palabra inmensa, pero tal vez por eso lo pensamos como algo lejano, casi como el lugarcito que tiene las Islas Malvinas en un mapa que aparece en un pupitre. Acá estamos al revés. Nosotros estamos diciendo, ojo que tu cabeza no tiene nada que ver con vos. Te secuestraron la cabeza, es hora de recuperarla para que vuelvas a pensar en tus necesidades y no en los intereses de los que manejan las empresas que te tiran millones de datos todos los días por el celular. Esa es la advertencia. Ese es el concepto fundamental del libro, rebelarse frente a todo lo que se nos es dado, porque no sea cosas que nos estén llevando desde las narices sin saberlo a territorios en donde después tenemos mucho más dolor que felicidad. Y es hora de pensar una emancipación Bien, primero de la cabeza. claro. Por eso hablamos de la primera soberanía, soberanía de la cabeza, pensar por nosotros,